Hoy es Viernes Santo y hoy recordamos la muerte en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque fue a través de esa muerte que usted y yo tenemos vida. Y hay algo que sucedió ese viernes antes de la crucifixión que de verdad debería marcarnos. Y fue cuando Pilato se para frente al pueblo. A un lado tenía a Barrabás, un hombre que merecía la muerte, un hombre que merecía ser castigado. Era el ladrón, había cometido delitos. Y en el otro lado estaba Jesús, un hombre que no había cometido pecado, era completamente inocente. Por la celebración que se estaba viviendo, era costumbre que se soltara uno de los reos. Y Pilato le dice al pueblo: ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o suelto a Jesús? Y todo el pueblo, ese pueblo que días antes lo estaba proclamando como rey, ahora lo están acusando y están diciéndole a Pilato: a Jesús crucifíquelo y a Barrabás déjelo libre. ¿Por qué debería marcarnos este episodio? Porque Barrabás nos representa a todos nosotros. Jesús murió en lugar de Barrabás. Él era el que merecía la muerte. En este caso, usted y yo merecíamos el castigo por causa de nuestra maldad, por causa de nuestro pecado. Pero Jesús ocupó ese lugar por nosotros. Hay unas maldiciones que usted y yo estábamos llevando y merecíamos llevar, pero Jesús la pagó por nosotros. Jesús llevó esa maldición por nosotros. La Biblia dice que Él se hizo maldición por nosotros. El libro de Gálatas, en el capítulo 3, en el versículo número 13, dice que Cristo nos rescató, nos liberó de la maldición al hacerse Él maldición por nosotros. Cargó nuestra maldición para que usted y yo fuéramos libres. Y hablemos un poquito de eso, porque hoy viernes estamos celebrando la muerte de Cristo en la cruz. ¿Y por qué celebramos? Celebramos porque Él nos hizo libres de la maldición del pecado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo número 24, dice que Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de perdonar nuestros pecados y de quitar nuestra iniquidad. Hoy celebramos que Jesucristo nos hizo libres de la maldición del pecado. Ahora, que seguimos pecando como seres humanos, claro que seguimos pecando, claro que seguimos fallándole a Dios, estamos en una naturaleza humana, pero hay algo maravilloso, y es que cuando hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No tenemos por qué estar cargando con ese pecado cuando en Cristo hay perdón. Cuando Adán pecó, automáticamente él, como representante de toda la raza humana, ese pecado es transmitido a nosotros. Y ese pecado de Adán hizo que la relación entre Dios Padre y nosotros se cortara, se dañara, y de allí vino algo que se llama la muerte espiritual. Ese pecado nos condenó, ese pecado nos separó de Dios, dañó nuestra relación con Él. Y lo que vino Jesús a hacer con esa muerte en la cruz fue a liberarnos de esa maldición de la muerte y a darnos vida juntamente con Cristo. Vino a reconectar esa comunión de nosotros con nuestro Padre Celestial. Ahora podemos acercarnos confiadamente al Padre y podemos orarle a Él con toda libertad, y Él nos va a escuchar. Y por eso la Biblia dice que debemos orar al Padre en el nombre de Jesús, porque es a través de Jesús que esa comunión se restableció. Antes estábamos muertos espiritualmente, ahora Cristo nos libera de esa maldición y nos da una nueva vida. Ese pecado también trajo enfermedad a nuestro cuerpo físico. Hay enfermedades que son resultados del pecado, hay enfermedades que son resultados o consecuencia de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia ante Dios. Y Jesús también vino a pagar el precio de esa enfermedad. Teníamos una maldición encima, la maldición de la enfermedad, y ahora Jesús también, con su muerte en la cruz, nos hace libre de eso.
Isaías capítulo 53 en el versículo 4 y 5 dice que Él cargó con todas nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Por nosotros, por usted y por mí, fue herido, fue golpeado y humillado. Fue traspasado por nuestras rebeliones y fue molido por nuestra iniquidad. Sobre Él cayó todo el castigo que nosotros merecíamos. Eso dice Isaías 53 en el verso 4 y el versículo número 5. Hay sanidad a través de Cristo por cada herida que Él sufrió en la cruz. Su cuerpo fue azotado y fue azotado de tal manera que hubo una sola llaga en la espalda de Jesús. La carne fue arrancada. Sus manos y sus pies fueron traspasados por los clavos. Una lanza también traspasó su costado, rompió su corazón. Una corona fue clavada en su frente. Fue molido, completamente molido por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra enfermedad. La Biblia dice que Jesús cargó en la cruz todos nuestros dolores. Y hay un dolor, hay una maldición que también muchos la han llevado por muchísimo tiempo, y es esa maldición del rechazo, esa maldición de la soledad. Y Jesús también la cargó en la cruz. Mire esto que pasó con Jesucristo. Después de la última cena, Él fue con los discípulos al Monte de los Olivos, al Getsemaní. Dice que orando, su angustia fue tal que sudaba gotas de sangre. Jesús se sintió angustiado. Puede que usted también se llegue a sentir de esa manera. Los problemas lo han abatido, hay dificultades y siente que ya no puede más, pues Jesús se sintió así al saber que ya le llegaba ese momento duro de su muerte. El saber todo lo que tenía que enfrentar humanamente, eso era difícil para Jesús. Pero allí estaba, orando, y dice que era fortalecido. Esa soledad, esa angustia, Jesús también la llevó por usted y por mí, para darle paz, para darle tranquilidad, para que usted pueda descansar. ¿Cuántas personas se han sentido traicionadas y rechazadas? Mire lo que pasó con Jesús. Cuando Él baja de esa oración del Getsemaní, se acerca a sus discípulos y Él les dice a los discípulos: levántese porque la hora ha llegado. En ese momento Judas besa a Jesús y lo entrega. Cuando los discípulos se dan cuenta que a Jesús se lo llevaron preso, ¿sabe qué hacen los discípulos? Cada uno buscó dónde esconderse. Lo dejaron completamente solo. Entre ellos Pedro. Como él sabía que Jesús estaba preso y que de pronto él también podía caer allí, él decide negar a Jesús. Todos, completamente todos los discípulos le abandonaron. Jesús también experimentó ese rechazo. Jesucristo experimentó la incredulidad, aún la de Tomás después de la resurrección. Experimentó soledad cuando decía: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Experimentó la traición no solo de todo un pueblo que 4 días antes le habían aclamado y ahora le estaban crucificando, sino de uno cercano a él como era Judas. Esa maldición del rechazo, de la soledad, de la traición, del dolor del corazón, de las heridas en el alma, Jesús también las cargó en la cruz por usted. No permita que nadie dañe su corazón. No permita que la soledad le destruya la vida. No permita que la traición lo derribe. No permita que el rechazo de otros acabe con usted. Jesús cargó todo eso en la cruz. Él ya pagó el precio por usted. Jesús vino a morir en nuestro lugar. Derramó toda su sangre para el perdón total de nuestros pecados. Llegó a recibir nuestro castigo por cada una de nuestras maldades. Cada dolor, cada sufrimiento, cada golpe, cada azote, cada castigo, lo recibió porque usted y yo lo merecíamos. Jesús fue golpeado, abofeteado, insultado y humillado por los soldados romanos. Hay algunas versiones que relatan que los soldados le arrancaban hasta los vellos de la cara y luego lo escupían.
Los golpes que recibió Jesús de parte de los judíos y de parte de los romanos fue tan grande que su rostro fue desfigurado. Jesús sufrió duramente por amor. Dios nos amó de tal manera que envió a su único Hijo al mundo para perdonar nuestros pecados. No dice cuáles. No importa lo que hayas hecho. No importa cuándo lo hiciste. Jesús entregó su vida para perdonar todos tus pecados, todos mis pecados, los pasados, los presentes y los futuros, con su sangre preciosa que derramó en la cruz. Esa muerte en la cruz fue para darnos salvación, para darnos vida eterna, para que todo aquel que se arrepiente, que crea en Él, que lo reconozca como su Señor y Salvador, tenga vida eterna. Hoy que recordamos la muerte de Cristo en la cruz, es un buen día, no solo para quedarnos con una simple emoción, sino para de verdad abrir nuestro corazón a Él, para decirle: Jesús, gracias porque tú perdonas mi pecado. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz, porque lo hiciste por mí. Yo merecía morir, yo merecía el castigo, pero tú lo hiciste en mi lugar. Gracias, Señor, porque llevaste en la cruz mi pecado, porque llevaste en la cruz mi maldad, porque tú me perdonaste. Gracias, Jesús, porque llevaste en la cruz la enfermedad, porque en la cruz llevaste todo el dolor, toda herida emocional, toda herida en el alma por causa de mi pecado. Tú la llevaste en la cruz.